Gracias a Dios nuevamente damos por este día que tenemos y esta Sí, oportunidad Señor. para compartir parte de la palabra de Dios. Amén. Siempre decimos esto que es parte, porque en realidad si Sí, Señor. quisiéramos o tuviéramos más tiempo, son 300, son muchos los libros de la Biblia, los cuales hay que comentar. Pero en esta ocasión nuestro aporte con la ayuda y la gracia del Señor, esperamos que sea de nuestro lado y dándonos Amén. sabiduría en su palabra. Compartiremos parte de la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 17. Amén. Entonces le invito, si usted quiere leer con nosotros o quiere compartir con nosotros también esta palabra, le invito a que tome su Biblia y busquemos en el libro de Jueces, capítulo 17. Ahí estaremos leyendo entonces parte de la palabra de Dios. Amén. Libro de Jueces, capítulo 17, verso 6. Señor. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en aquellos días no había rey en Jerusalén, en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Sí, amén. Esa es entonces la palabra que he querido compartir con cada uno en esta tarde, donde nos habla y nos dice claramente: en aquellos días no había rey en Israel Sí, Señor. y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ayúdame. Entonces, eso es la palabra que en esta tarde, por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a entregar. Y usted sabe, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, que cada uno de nosotros habla de acuerdo a lo que hay en su mente, de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y nosotros también tenemos allí una gran guía sobre todas las cosas que esperamos que así sea, también guiándonos en esta tarde o en esta noche ya, que sea el Espíritu Santo el que sea guiándonos, Sí, Señor. como siempre lo hemos dicho, hacia toda verdad y a toda justicia. Y por supuesto también este Espíritu Santo sea guiando a cada persona y abra el entendimiento, abra en la mente y abra el corazón a cada persona que va a escuchar. Porque una cosa es escuchar la palabra y otra es recibirla y aceptarla y vivir de acuerdo a la Escritura. Muchos hoy día dicen conocer el Evangelio, muchos dicen conocer de la Biblia, de conocer de la Escritura, pero como hemos dicho siempre, una cosa es conocer y la otra es seguir a Jesús. Recuerde usted que en aquellos tiempos muchos seguían a Jesús, una gran multitud seguía a Cristo, y nosotros nos damos cuenta al leer la Sagrada Escritura, donde está el ejemplo de aquella mujer que tenía flujo de sangre. Y es así como ella se propone en su mente, se propone allí firmemente en su corazón, y tiene la idea de ir y tocar el manto de Jesús. Y se abre paso, dice la Escritura, a través de la multitud que seguía a Jesús. Eran muchos entonces los que seguían a Cristo, eran muchos los que estaban a su alrededor, una gran multitud, como dice la palabra, Amén. pero eran pocos los que realmente le habían aceptado como su Salvador personal. Y es así como también eran pocos los que se proponían un propósito en su mente con tal de acercarse, tener un acercamiento con Jesús. Y ese fue el estado o la que aquella mujer se propuso, de solamente ella dijo y se puso como meta tocar el manto de Jesús. Amén. Y cuando toca el manto de Jesucristo, dice la palabra que poder salió de él. Entonces, así también en esta tarde, que también esta palabra llegue a nuestro corazón, y que no solamente sean palabras al viento o palabras que vamos a escuchar, sino que también cada uno de nosotros podamos ponerla por obra, podamos ponerla en nuestro corazón. Muchas veces escuchamos la palabra, muchas veces hemos oído, pero sin embargo Señor. pareciera que no nos gustan ciertos pasajes bíblicos o ciertos capítulos de la Biblia, porque los dejamos pasar y solamente Señor. aceptamos aquellos que
mejor nos parecen o más bien nos gustan más. Es por eso que muchas veces encontramos en las diferentes iglesias, en los diferentes lugares o en las diferentes familias, cómo hay hermanos y hay hermanas, ¿verdad?, que han marcado ciertos pasajes de la Escritura. ¿Y por qué Señor, será eso? ¿Acaso no toda la Escritura es inspirada por Dios? Recuerde usted que ayúdanos, Señor. la palabra de Dios está compuesta por el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Amén. No ciertos pasajes, no ciertos capítulos, sino que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y es así entonces que muchas veces cada uno de nosotros buscamos o escogemos solamente lo que nos agrada, solamente lo que nos agrada. Y esto va tiene una estrecha relación con lo que ocurría en aquellos tiempos con Israel. Es por eso que la palabra de Dios dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno, dice la palabra, hacía lo que le parecía. Cada uno tomaba su propia opinión referente a ciertos hechos o acontecimientos y la persona hacía lo mejor que le parecía y eso lo creía que estaba bien. Hacía cosas que a lo mejor no estaban bien de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ellos hacían cada cual lo mejor que le parecía. ¿Y por qué sucedía esto? Dice la Escritura claramente porque en aquellos días no había rey en Israel. Es por eso cuando no hay un gobernante, no hay quien gobierne, cada persona hace lo que mejor le parece. Señor. Hace lo que se le viene a su mente, hace lo que se le viene a su mente, a lo que cree en su corazón que está bien y lo hace. ¿Por qué? Porque no hay una dirección, no hay quien gobierne, no hay quien dirija. Y no sé cuál es su situación. Es por eso que en esta tarde yo les comentaba que muchas veces las personas eligen ciertos pasajes de la Escritura Señor. porque aparentemente esos son más bonitos o esos les gustan más, pero sin embargo la palabra es toda inspirada por Dios. Señor. No hay algo que sea diferente, sino que allí encontramos en toda la Sagrada Escritura la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ahora yo le hago a usted la pregunta. Y esta misma pregunta que aparentemente que esa pregunta que aparece en este versículo bíblico donde dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y sabe usted, y yo le pregunto a usted, ¿hay rey en su vida? Ayúdanos, ¿Hay Señor. alguien que esté gobernando su vida? Porque si no hay rey, va a ocurrir y ocurre exactamente lo mismo que ocurría en aquellos tiempos donde cada persona hace lo que mejor le parece. Señor. Cada cual se crea su propia opinión y es sabio en su propia opinión. Es por eso, ¿por qué? Porque no hay quien gobierne, no hay quien dirija. ¿Ha aceptado usted a Cristo como su Salvador? Amén. ¿Lo ha aceptado o solamente Sí, Señor. como la multitud ha escuchado de Jesucristo? Porque muchos, dice la palabra de Dios, son los que oyen, son muchos, una gran multitud, pero son pocos los que le han aceptado como su Salvador. Señor. ¿Cuánta era la multitud que seguía a Cristo? Eran muchos. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? Eran 12 discípulos, eran muy pocos los que estaban realmente con él. Y hoy en nuestros tiempos, esta situación es similar. En estos tiempos la situación es parecida, donde hay personas que dicen ser cristianos, dicen haber aceptado a Cristo como su Salvador, pero sin embargo, como dice la misma Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando usted ha aceptado a Cristo o cree haber recibido a Cristo solamente de labios, no hay quien gobierne su vida, Señor. no hay quien le dirija, no hay Señor. un punto de referencia como lo tenía Pablo. Pablo, él tenía su punto de referencia y todos sabemos cuál es. Y el punto de referencia era Jesucristo y él lo Señor. dijo, que él seguía al blanco que era el Cristo. Así espero también que usted, hermano o amigo que nos
nos está escuchando, si hoy en nuestros tiempos usted dice ser cristiano y no hace la voluntad de Dios, créame que no hay un rey en su vida, no hay quien gobierne su vida, y es sabio en su propia opinión. Como en aquellos tiempos cada cual hace lo que estima conveniente, hoy en día muchos son los que dicen ser cristianos, pero que no lo son. Hipócritas, dice la palabra de Dios, hipócritas les dice, porque no aceptan la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo para nuestras vidas. Y Él nos dice en su palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, ¿Cuántos hoy día que se dicen ser cristianos tienen una estrecha amistad con el mundo y muchas veces creen seguir a Jesucristo, pero cuando están afuera o cuando nadie los ve, son amigos del mundo? Hipócritas, Señor, dice la palabra del Señor. Hipócritas, y no hay gobierno en tu vida, no hay quien dirija tu vida, sino que vives y haces de acuerdo a tu propia voluntad. Es por eso que el llamado en esta tarde es para que reaccionemos y pongamos como Rey y Señor de nuestras vidas a Jesucristo, amén. aquel que murió allí en el Calvario de la cruz, y no seamos nosotros confiando en nuestra propia voluntad, no seamos nosotros poniendo como nuestra propia fuerza, sino que esté el primero en todas las cosas el Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice la palabra de esto? Dice y nos aconseja que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que más bien pongamos nuestros caminos, ¿verdad?, en las manos del Señor. Y dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Gloria a Dios por su Sí, palabra. Señor. Gloria Amén. a Dios por la palabra que siempre está ahí hablándonos a tiempo. Sí, Algunos Señor. dicen que no, la palabra muchas veces dicen que no habla, pero sin embargo, ¿sabe? La palabra de Dios siempre está hablando a tiempo. Amén. Siempre está hablando a tiempo. Somos Sí, nosotros Señor. los que escuchamos y no queremos entender. Sí, Somos Señor. nosotros los que escuchamos y hacemos oídos sordos a la voluntad de Dios, y es allí donde nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Ay, Como muchas veces yo lo he dicho y se los he mencionado. Aún me faltan años, aún estoy joven, pero sin embargo la palabra de hoy día nos dice: no te fíes, no seas confiado en tus propios caminos, sino que al contrario, fíate de Jehová, fíate Sí, en Él, Señor. ten confianza en Jehová y Él bendecirá tu vida. Amén. Que sea este el tiempo, ¿verdad?, Sí, de Señor. retomar el Evangelio, de retomar los caminos de Jesucristo. ¿Cuántos hay que algún momento, en algún tiempo de su vida, escucharon la voz o escucharon la palabra y anduvieron en el Evangelio, pero hoy día están alejados, Señor. no solamente por la pandemia, están alejados de las iglesias, sino que se han alejado de corazón, ya Sí, no Señor. escuchan la palabra de Dios, ya no oyen la voluntad de Dios, cuando al contrario, la palabra de Dios día tras día se está dando a conocer y se está Sí, predicando. Señor. ¿Para qué? Para que, como así dice la Escritura, no falte el pan en tu mesa. Amén. Y cuando hablamos del pan, estamos hablando no solamente del pan de este físico que podemos ver, sino que también hablamos de este pan espiritual. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice claramente, y que Jesucristo, Él dice: yo soy el pan vivo, Amén. descendido del cielo. Entonces, no podemos decir que en nuestros días, que en nuestros tiempos hay hambre, sino que el pan se entrega día tras día. Pero hay personas que no quieren recibir el pan, Ay, prefieren pasar hambre, prefieren Amén. ser orgullosos en su propia opinión, en su propio camino, y no
tomar el camino que Jesucristo ha Amén. dejado trazado. Estamos en el tiempo de poder volvernos al Señor, no confiarnos en nuestras propias opiniones, no confiarnos en nuestra propia sabiduría, que no nos ocurra lo que ocurría en aquellos tiempos, que cada cual hacía lo que quería porque no había rey. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice claramente que hay un rey soberano y este es Señor. Jesucristo. Si Amén. Jesucristo es tu rey, si dices ser cristiano, si dices seguir a Jesús, entonces Jesucristo debe ser tu rey. Amén. Porque si no lo has considerado de esa forma, seguirás haciendo lo que mejor te parezca. Seguirás caminando de acuerdo a tu propia idea y no bajo la voluntad de Dios. Sí, Hoy muchos Señor. dicen ser cristianos. Hoy día muchos dicen ser hijos de Dios. Pero la palabra también nos enseña claramente que todo aquel que escucha su voz le sigue. No así aquel que tiene amistad con el mundo. La palabra dice claramente que no podemos ser amigos de Dios o estar en los caminos de Jesucristo y ser amigos del mundo. Sí, Señor. Muchos están caminando Ayúdanos, con un pie Señor. en el Evangelio y con otro pie por otro camino ancho. Decídete por cuál camino vas a seguir. Decídete porque la venida de Cristo está ya a las puertas. Ayúdanos. No sabiendo nosotros el día, no sabiendo la hora, pero sin embargo sí tenemos que dar a conocer este evangelio que es de salvación, que es de poder de lo alto. Y cuando tú decides aceptar a Cristo y decides caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, dejas el mundo atrás, dejas las cosas del mundo atrás y sigues al blanco que es Cristo, tal cual como lo dijo el apóstol. Amén. Yo no soy el apóstol, yo no soy apóstol, pero sí soy un siervo del Señor que estoy en este lugar para darte a conocer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros Señor. y podamos seguir al blanco que es Cristo, desechando todas las cosas que aparentemente, según nuestra opinión, están bien, pero ¿están bien de acuerdo a la palabra de Dios? Fíjate en los caminos del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su vida, Dios bendiga a su familia y recuerde usted, no deje perder el tiempo, no pierda el tiempo, ¿verdad? Yendo de un lugar a otro, sino que Jesucristo sea el camino, que Él Amén. sea sobre todas las cosas y que Él gobierne tu vida. Señor. Amén. Amén.